Módulo 8. Área de resultados de desempeño 6. Hola, mi nombre es Antonio Ensón y soy economista senior del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Bienvenido al módulo 8 y al área de resultados de desempeño 6, que aborda la cuarta y última obligación principal de los contribuyentes, la de declarar sus impuestos con exactitud. Ya cubrimos las otras tres obligaciones principales de los contribuyentes en los módulos anteriores: la inscripción en el registro, la presentación oportuna de declaraciones y el pago oportuno de impuestos. Al finalizar este módulo, comprenderá todas las características importantes del ARD 6. Podrá evaluar de manera objetiva la efectividad de la administración tributaria de un país para hacer que los contribuyentes declaren de forma completa y exacta. Habrá conocido las buenas prácticas adoptadas por las principales administraciones tributarias de todo el mundo en este área de desempeño. Sabrá qué indicadores y dimensiones se utilizan para medir la ARD 6. Conocerá los criterios de calificación y sabrá qué tipo de evidencia debe reunir y qué preguntas debe formular en su trabajo de evaluación. Comencemos conociendo el resultado que se espera en esta ARD. El resultado deseado es que las declaraciones de los contribuyentes contengan información completa y exacta. En este sentido, los sistemas tributarios dependen en gran medida de que los contribuyentes presenten declaraciones completas y exactas. Además, las administraciones tributarias necesitan monitorear regularmente las posibles pérdidas de recaudación por evasión o por otras inexactitudes. Para los contribuyentes sin actividad empresarial, mayoritariamente personas individuales, el impuesto retenido en la fuente y el uso sistemático de información de terceros garantiza un alto nivel de cumplimiento. Sin embargo, con los contribuyentes que desarrollan una actividad empresarial, que generalmente no están sometidos a retención, la Administración tributaria debe tomar una serie de medidas para garantizar el cumplimiento, incluyendo auditorías, investigaciones en profundidad, uso de información de terceros, cruces de datos y otras aproximaciones. La Administración tributaria también debe usar enfoques proactivos, como la emisión de consultas tributarias vinculantes u otras resoluciones interpretativas, o la adopción de iniciativas de cumplimiento cooperativo. ¿Cuáles son entonces las buenas prácticas internacionales que facilitan la presentación de declaraciones completas y precisas por parte de los contribuyentes? Pues bien, la primera es tener un programa de auditoría fiscal bien diseñado y administrado, que tenga como objetivo mejorar la información declarada por los contribuyentes. El objetivo de un programa de auditoría es doble. Primero, el programa de auditoría debe ser correctivo, lo que significa que se lleva a cabo para regularizar las posibles discrepancias en las declaraciones de impuestos. En segundo lugar, el programa de auditoría sirve como elemento disuasorio en la presentación de declaraciones inexactas en general. En otras palabras, si los contribuyentes perciben la probabilidad de detección y son conscientes de las consecuencias, es más probable que se presenten declaraciones más exactas. También es importante contar con un programa de asistencia al contribuyente que funcione bien. De esto ya hablamos en el ARD 3. Además, es fundamental identificar los casos de alto riesgo de incumplimiento de manera efectiva. Recordarán que en el ARD 2 analizamos la gestión de riesgos y la necesidad de que las administraciones tributarias aborden los casos de alto riesgo. Y por supuesto, la imposición de sanciones y multas apropiadas de manera coherente es importante para rectificar el incumplimiento y para crear un elemento disuasorio en toda la comunidad de contribuyentes con respecto a la obligación de exactitud en las declaraciones.
La recopilación de información en relación con los riesgos emergentes es también una buena práctica. Y a lo largo de la guía práctica y las ARD, vemos la importancia de la recopilación de información por parte de las administraciones tributarias. Pero no basta con recopilar información. Hay que cruzar sistemáticamente las declaraciones con la información de terceros. La generación de capacidad para realizar cruces sistemáticos entre la información de terceros, como por ejemplo los bancos y entes gubernamentales, con las declaraciones de impuestos, es una tendencia que se está adoptando por las administraciones tributarias muy rápidamente. Las consultas tributarias vinculantes son una práctica clave que adoptan las administraciones tributarias modernas para brindar a los contribuyentes certeza sobre cómo la administración tributaria aplicará la legislación a operaciones específicas. La imposición de sanciones y multas apropiadas de manera consistente es asimismo importante para rectificar el cumplimiento y para crear un efecto disuasorio. Novedoso es el enfoque de cumplimiento cooperativo para abordar los riesgos de inexactitud en las declaraciones. El cumplimiento cooperativo supone la construcción de relaciones de colaboración y confianza mutua con los contribuyentes, especialmente con las grandes empresas y sus asesores fiscales, los llamados intermediarios tributarios o fiscales, para resolver las cuestiones tributarias antes de que se presenten las declaraciones de impuestos. Y finalmente, es una buena práctica monitorear el nivel de declaraciones inexactas a través de métodos analíticos, como la estimación de las brechas fiscales. Ahora que sabemos cuáles son las buenas prácticas, veamos los indicadores y sus dimensiones que se utilizan para medir el desempeño de una administración tributaria con relación al ARD 6. Hay 4 indicadores de alto nivel para esta ARD que abarcan diferentes dimensiones. Analicemos esto en las siguientes diapositivas. El primer indicador, el A619, examina el alcance de las actividades de verificación para detectar y disuadir la presentación de declaraciones inexactas. Tiene 4 dimensiones. La primera evalúa el programa de auditoría de la Administración tributaria. La segunda analiza en qué medida se aplican prácticas uniformes en el programa de auditoría. La tercera analiza el monitoreo de la calidad de las auditorías a los contribuyentes. Y la cuarta analiza el monitoreo de la efectividad de la función de auditoría. El segundo indicador, el A620, analiza el grado en que la Administración utiliza sistemas automatizados de cruce de datos a gran escala para verificar los importes declarados. El tercer indicador, el A621, examina el alcance de los enfoques proactivos adoptados por la Administración tributaria para promover la exactitud de las declaraciones, incluidos los acuerdos de cumplimiento cooperativo. El cuarto y último indicador, el A622, analiza la solidez de los métodos empleados por la Administración tributaria para evaluar y monitorear el grado de inexactitud de las declaraciones. Ahora que conoce las dimensiones y los indicadores de la ARD6, comencemos con las calificaciones. Primero, veamos el A619, o sea, el alcance de las actividades de verificación. Y recuerde que este indicador tiene 4 dimensiones. Este indicador, por tanto, utiliza el método de calificación M1, lo que significa que la calificación general del indicador se basará en la calificación más baja de las 4 dimensiones. Comencemos con los criterios de calificación para la primera dimensión, la A619.1, que trata sobre la naturaleza y el alcance del programa de auditoría. Una administración tributaria obtendrá una calificación A si con respecto a su programa de auditoría podemos identificar las siguientes buenas prácticas.
La primera es que el programa de auditoría cubriría todos los impuestos principales, es decir, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, el impuesto sobre el valor agregado, las retenciones en la fuente a los salarios por los empleadores y los impuestos especiales internos. El programa de auditoría también debe cubrir los segmentos clave de contribuyentes, dando mayor peso a los grandes contribuyentes, así como a los segmentos y sectores económicos de alto riesgo, como por ejemplo a los individuos con grandes patrimonios y sectores como la construcción. Además, los casos de auditoría deben seleccionarse de forma centralizada en función de los riesgos evaluados. El programa de auditoría también usaría una variedad de tipos y metodologías de auditoría. En relación con los tipos de auditoría, incluiría, por ejemplo, auditorías exhaustivas que cubren varios años y varios impuestos. Incluiría auditorías simples o específicas, auditorías sobre registros contables, investigaciones en profundidad por presuntos fraudes fiscales, etc. Por último, el programa de auditoría, como una práctica habitual, debe evaluar los efectos de las auditorías en los niveles de cumplimiento tributario de los contribuyentes. Para una calificación B, el programa debe tener 3 características idénticas a un programa de auditoría de nivel A. Para empezar, cubrir todos los impuestos principales. También seleccionar casos de auditoría de manera centralizada y basada en los riesgos identificados. Y por último, utilizar una variedad de tipos y metodologías de auditoría. Pero una calificación B difiere de una A en 2 puntos. Primero, que la evaluación rutinaria del efecto de las auditorías en los niveles de cumplimiento no se exige. Y segundo, que la ponderación sería solo hacia los grandes contribuyentes. Finalmente, un programa de auditoría se calificaría con una C si al menos cubre todos los impuestos principales y los casos son seleccionados conforme a los riesgos evaluados, aunque fuese de manera descentralizada. También será necesario que use una variedad de tipos de auditoría. Pasemos entonces a la segunda dimensión, la A619.2, que aborda el grado en que el programa de auditoría se sistematiza en torno a prácticas uniformes. Pues bien, una administración tributaria obtendrá una calificación A si las siguientes buenas prácticas se cumplen. En primer lugar, que los auditores apliquen un manual actualizado que incluya como mínimo, primero, orientación sobre cómo preparar un caso de auditoría y crear un perfil de contribuyente. Segundo, informar al contribuyente sobre la naturaleza y alcance de la auditoría, de los resultados de la auditoría, así como de cualquier impuesto o sanción adicional resultante y de los derechos y procedimientos de resolución de litigios. Tercero, analizar los datos de los contribuyentes y determinar cualquier cambio en el alcance o los periodos cubiertos por la auditoría. Cuarto, gestionar los documentos de la auditoría, usar plantillas para documentos de trabajo, los avisos a los contribuyentes y otra documentación requerida. Y por último, quinto, cumplir con los procedimientos y criterios que deben aplicarse en la finalización de los casos de auditoría. En segundo lugar, para una calificación A, además debe disponer de manuales de auditoría especiales que reflejen procedimientos y riesgos de cumplimiento específicos para cada uno de los 3 sectores económicos principales. Para una calificación B, todos los requisitos de nivel A tienen que cumplirse, excepto que el manual de auditoría especial, que refleja los procedimientos y los riesgos de cumplimiento específicos, se exige para un solo sector económico o industrial importante. Por el contrario, para una calificación C se mantienen todos los requisitos necesarios para una calificación B, excepto que no se exigen manuales de auditoría especiales para los riesgos de cumplimiento específicos. Pasemos ahora
entonces a los criterios de calificación de la tercera dimensión, la A6193, que aborda el grado en que se monitorea la calidad de las auditorías de los contribuyentes. Una administración tributaria obtendrá una calificación A si las siguientes buenas prácticas se cumplen. Primero, que una unidad o comité oficialmente designado con personal experto supervise la calidad de la auditoría, el cumplimiento de los procedimientos y que se actúe según los resultados observados. Segundo, que se usen procedimientos documentados para revisar la calidad de la auditoría. Y tercero, que se emitan regularmente informes que sean tomados en cuenta para mejorar la calidad del programa de auditoría. Para una calificación de nivel B, los requisitos siguen siendo los mismos, excepto que la unidad o el comité no está obligado a emitir informes de forma regular. Para una calificación C, los requisitos son los mismos que en el B, excepto que quien monitorea la calidad de la auditoría y el cumplimiento de los procedimientos y que se actúe en función de los resultados ya no es una unidad o comité, sino que son los gerentes o los supervisores. Pasemos a los criterios de calificación para una cuarta dimensión, la A6194, que aborda el grado en que la Administración tributaria monitorea la efectividad de la función de auditoría del contribuyente. Una Administración tributaria obtendrá una calificación A si las siguientes buenas prácticas se cumplen. Se pide, en primer lugar, que el personal directivo trimestralmente monitoree los indicadores clave de desempeño en el plan de auditoría. Entre otros, estos indicadores son los montos determinados como resultado de las auditorías versus los montos recaudados, los recursos y tiempos empleados para cada tipo de auditoría, el porcentaje de auditorías finalizadas con regularización donde se determina un impuesto adicional, sin regularización y con una reducción del impuesto a pagar porque el contribuyente había pagado impuestos de más. El rendimiento de auditoría medio o mediano en los casos de auditoría finalizados con acuerdo y el tiempo promedio de los casos en que no se cobran impuestos adicionales. Además, se pide que el personal directivo trimestralmente primero monitoree el cociente de regularizaciones procedentes de una auditoría aceptada sin objeción o apelación. Segundo, que evalúe activamente la efectividad de la función de auditoría del contribuyente. Tercero, que actúe en respuesta a los informes de desempeño, realice un seguimiento de las auditorías finalizadas en relación con el plan de auditoría y del valor de las regularizaciones en función del tipo de auditoría. Por último, se exige que la Administración tributaria encueste rutinariamente a los contribuyentes auditados para revisar el profesionalismo y la competencia en el desempeño de las auditorías. Para una calificación B, son los mismos requisitos que en A, excepto que el personal directivo debe monitorear el cociente de regularizaciones por auditoría aceptado sin objeción ni apelación, evaluar la efectividad de la función de auditoría y actuar en respuesta a los informes de desempeño semestralmente en lugar de trimestralmente. Para una calificación C son los mismos requisitos que en A, pero con dos excepciones. El monitoreo de los indicadores clave de desempeño en el plan de auditoría puede hacerse 2 veces al año y el monitoreo del cociente de regularizaciones por auditoría aceptado sin objeción ni apelación, la evaluación de la efectividad de la función de auditoría y la actuación en respuesta a los informes de desempeño se puede hacer 1 vez al año. Para terminar con este indicador A620, una vez que hemos visto las 4 dimensiones, recordar que el método M1 supone que se calificará todo el indicador por la calificación de la dimensión más baja. En un caso extremo, si una sola dimensión calificase como una D, todo el indicador sería calificado con una D.
Bueno, ahora que hemos visto cómo se califica el primer indicador, veamos cómo calificamos el A620, que aborda en qué medida se cruza información de forma automatizada y a gran escala para verificar la exactitud de la información de las declaraciones de impuestos. Dispone de una sola dimensión. Debido a que una calificación A representa una buena práctica internacional, se exigen una serie de cruces de información como las declaraciones sobre la renta empresarial y las declaraciones de IVA. Otro sería las declaraciones tributarias con la información de bancos e instituciones financieras, bolsas de valores y registros de accionistas. Otro, la información de los empleadores y de la seguridad social. También la información de 3 o más agencias o entes gubernamentales. También debería contarse con la información de proveedores online basados en Internet. Y finalmente, para obtener una A, deben cruzarse también los datos recibidos de otras jurisdicciones o administraciones tributarias de otros países. Ahora veamos la calificación B. Tienen que existir cruces automáticos a gran escala con la información de las siguientes fuentes: declaraciones de IVA, bancos e instituciones financieras, empleadores y al menos 3 agencias gubernamentales. Sin embargo, no se requiere cruce con la información de las bolsas de valores, los registros de accionistas, el organismo de la seguridad social y los proveedores online. Para obtener una calificación C, la Administración Tributaria tiene que cruzar la información de las declaraciones de IVA, de los empleadores y de 2 agencias gubernamentales. Los otros requisitos no son necesarios para obtener una calificación C. Ahora que hemos terminado con el indicador A620, analicemos cómo calificar el indicador A621, que aborda la naturaleza y el alcance de las iniciativas proactivas para promover la exactitud de las declaraciones. Dispone de una sola dimensión. Una administración tributaria solo obtendrá una calificación A si están presentes todos los elementos siguientes. Primero, está en funcionamiento un sistema de consultas tributarias vinculantes públicas. Las consultas tributarias públicas responden a cómo la Administración Tributaria va a interpretar y aplicar determinadas disposiciones de la normativa tributaria. Segundo, debe existir un sistema de consultas tributarias vinculantes privadas. Las consultas tributarias privadas de la Administración Tributaria explican cómo se aplicará la normativa tributaria a un conjunto específico de hechos o transacciones tras una petición formal de un contribuyente. Y tercero, se deben haber adoptado iniciativas de cumplimiento cooperativo. Estas son acuerdos voluntarios entre la Administración Tributaria y los contribuyentes dirigidos a la resolución de cuestiones en tiempo real y de una manera abierta y transparente. Estos enfoques generalmente están condicionados a que los contribuyentes demuestren, primero, una buena gobernanza de sus asuntos fiscales, incluso un nivel apropiado de validación y revisión de sus sistemas contables, y segundo, la disposición de operar de modo abierto y transparente y comunicar la totalidad de sus riesgos tributarios a medida que se producen. A cambio, la Administración Tributaria se comprometerá a proporcionar mejores servicios, particularmente la resolución más ágil de cuestiones técnicas y administrativas. Para una calificación de nivel B, la Administración debe tener procedimientos de consultas tributarias vinculantes públicas y privadas, pero no se requieren iniciativas de cumplimiento cooperativo para obtener una B. Para que la calificación sea una C, basta con un sistema de consultas tributarias vinculantes públicas. No son necesarias consultas privadas ni iniciativas de cumplimiento cooperativo. Bueno,
Veamos ahora cómo calificamos el A622, que trata sobre la solidez de los métodos utilizados para monitorear el grado de inexactitud de las declaraciones. Veamos cómo se califica esta dimensión. Para obtener una calificación A, la Administración tributaria debe usar una metodología de monitoreo de las declaraciones inexactas que satisfaga los siguientes requisitos. Debe cubrir el IVA y otro impuesto principal. Debe aplicarse al menos cada 2 años. Los resultados se deben someter a pruebas de credibilidad, como por ejemplo revisiones independientes, y ser publicadas. Los resultados se deben utilizar para diseñar nuevas acciones de la Administración tributaria para mejorar la exactitud de la información declarada. Una calificación B requiere que la metodología para monitorear declaraciones inexactas cubra al menos el IVA y debe aplicarse al menos cada 4 años. Pero, al igual que para una calificación A, los resultados deben revisarse independientemente y publicarse. Y de la misma manera, los resultados deben usarse para diseñar nuevas acciones de la Administración tributaria. Para una calificación C, se exige que la metodología cubra el IVA y que se aplique al menos cada 5 años. Hasta aquí hemos visto los indicadores del ARD6 y su calificación. Ahora le pedimos que por favor revise el cuadro 20 de la guía práctica para obtener una lista detallada de las preguntas que deben formularse a las administraciones tributarias y ejemplos de evidencias que le servirán de guía en el proceso de recopilación de información y en las entrevistas relacionadas con el ARD6. Recuerde que puede solicitar parte de la información a la Administración tributaria por adelantado, es decir, en la fase previa a la evaluación. Aunque puede encontrar alguna información en la web, será necesario recopilar la evidencia e información durante la fase de evaluación en el país a través de las entrevistas con funcionarios y la observación de las prácticas en el lugar de trabajo. Aunque el cuadro 20 contiene una lista bastante completa, enunciaré algunas preguntas clave que debe hacer. ¿Existe un programa de auditoría anual? Si así fuera, ¿qué impuestos y qué segmentos de contribuyentes cubre? ¿Qué tipos de auditoría se utilizan? Los casos de auditoría se seleccionan a nivel central o regional. ¿La selección se basa en los riesgos evaluados? ¿Se evalúa el efecto de las auditorías en los niveles de cumplimiento general? ¿Utiliza la Administración tributaria tecnología con el fin de realizar cruces a gran escala entre los importes declarados y la información de terceros? ¿Se recopila información de fuentes públicas y privadas, como por ejemplo bancos, bolsas de valores, registros de accionistas, aduanas, otras agencias gubernamentales, el registro de empresas, proveedores online, etc.? La Administración tributaria emite consultas tributarias vinculantes, tanto públicas como privadas. La Administración tributaria ha adoptado iniciativas de cumplimiento cooperativo, especialmente con las grandes corporaciones, para gestionar los riesgos de inexactitud en las declaraciones. De ser así, ¿cuál es la naturaleza de estos acuerdos? ¿Cómo estima la Administración tributaria las pérdidas de ingresos resultantes de declaraciones inexactas? ¿Qué modelos analíticos y metodologías se emplean para hacerlo? Por ejemplo, ¿se hacen estimaciones de brechas de cumplimiento? ¿Para qué impuestos? ¿Cómo se utilizan los resultados? Deberá recordar, por supuesto, que la lista de preguntas en la guía práctica TADAT no pretende ser exhaustiva. Habrá ocasiones en las que usted, como evaluador TADAT, necesitará usar su habilidad y juicio profesional, investigar más y hacer preguntas adicionales para evaluar una dimensión del desempeño en particular.
Debe comprender qué fuentes de información necesita utilizar para satisfacer los requisitos de evidencia ETADAT. La guía práctica le proporciona ejemplos de evidencia. La mayoría de ellos corresponden a las preguntas que hemos visto y se pueden encontrar en informes, programas anuales de auditoría o estudios de brechas fiscales, entre otros. También deberá consultar los informes sobre el efecto de las auditorías en el cumplimiento de los contribuyentes, los acuerdos de cumplimiento cooperativo con grandes contribuyentes, consultas vinculantes públicas y otras resoluciones interpretativas similares. Parte de la información sobre las auditorías y el cruce de datos de terceros deberá recopilarse durante la misión. Bueno, ahora que ha aprendido la metodología detallada del ARD 6, está listo para realizar las evaluaciones. Ha aprendido buenas prácticas para garantizar la exactitud de las declaraciones de impuestos. Ha aprendido qué indicadores y dimensiones se utilizan para evaluar el desempeño de una administración tributaria en esta área. Ha aprendido cómo se califican los indicadores y las dimensiones. Y finalmente ha aprendido qué evidencias buscar para respaldar su evaluación. Ahora tiene una mejor comprensión de las buenas prácticas internacionales en la administración de las 4 obligaciones clave de los contribuyentes: registro, presentación, pago y exactitud de la información declarada. Hasta aquí el ARD 6. Llegó el momento de pasar al siguiente módulo, que aborda la resolución efectiva de litigios tratada en la ARD 7. Muchas gracias.